Señoras y señores, amigos y amigas televidentes, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio de CNC Opinión Regional. En una mañana fresca, en la plaza principal del municipio de Circasia, nos hemos dado cita para hablar de temas de actualidad, el sinsabor que tiene en este momento el resultado del partido de fútbol en Barranquilla entre la selección Colombia frente a Paraguay, y los temas del Congreso. No ha salido, no ha sido aprobado, no hay avances significativos en la Jurisdicción Especial de Paz. La reforma política, según algunas personas que trabajan al interior del Congreso de nuestro país, no tienen los tiempos, no dan los tiempos para la aprobación. Y a nivel regional, la incertidumbre que se centra en este momento y la expectativa que hay, los presupuestos para la vigencia fiscal del año 2018, tanto a nivel del departamento, la ciudad capital y cada uno de los municipios. Siempre recurrimos a una persona versada en temas económicos, el ex senador de la República, Javier Ramírez Mejía, para que nos dé luces, para que nos oriente. Doctor Javier, bienvenido. Pero muy amable por la invitación, un saludo muy especial a todos los televidentes. ¿Cómo ve usted, ya dedicado usted al sector agropecuario, y cuando se tiene algún conocimiento de un preproyecto de presupuesto presentado por el gobernador del departamento del Quindío, Carlos Eduardo Osorio, para el estudio, análisis y aprobación de la Asamblea Departamental? Pues a ver, yo creo que hablando en la forma integral desde el mismo gobierno nacional, mientras en el país no tengamos una política pública que enfrente todo el apoyo al sector agropecuario, pues va a ser muy complejo que a nivel territorial poder enfrentar todas las dificultades que se tiene. El campo es la actividad económica donde más se genera empleo, igualmente con la industria, pero recae esa responsabilidad básicamente en el empresario, en el pequeño y mediano agricultor, la responsabilidad de poder generar empleo, y queda muy, digámoslo así, muy solo frente al apoyo que siempre espera uno que se tenga del gobierno nacional. Y a nivel pues, territorial sí que es bien complejo la situación. Yo lo he venido planteando de mucho tiempo atrás, que el problema en los departamentos y en los municipios es un problema estructural de las finanzas públicas. Y cuando hay un problema estructural, pues se tiene que enfrentar como tal, que es costoso y doloroso, a grandes problemas, grandes soluciones. Y lo que uno puede observar es que el presupuesto, por ejemplo, el que acaba de presentar el gobierno departamental como anteproyecto, pues deja mucho que desear, porque es mínimo la inversión que se tiene en todos los sectores, pero especialmente en el sector agropecuario. Doctor Javier, lo que sucede es que uno tiene que ser realista, y es lo que tenemos, infortunadamente. ¿De qué depende la elaboración del presupuesto? Del monopolio y de unos impuestos menores, que son los que dan la base, aparte de la participación en los ingresos corrientes de la nación, o las transferencias. Pedro, así es. A ver, para explicarle un poco al televidente, que ojalá en una forma, digamos, lo más pedagógica y académica podamos explicarle, un presupuesto se compone de tres grandes rubros. En primer lugar, los gastos de funcionamiento; en segundo lugar, el tema de la deuda; y en tercer lugar, la inversión. ¿Y qué es lo que está pasando? En el departamento, los departamentos solamente tienen 6 grandes rentas. En primer lugar, lo que tiene que ver con impuesto al consumo, que es el impuesto de tabaco, cigarrillo y licores; el impuesto de las estampillas; el impuesto de vehículos; industria, el de notariado, registro; gasolina y otros. Esos son los 6 rubros que componen los
recursos, los ingresos que recauda los gobiernos departamentales. En ese sentido, el gobernador como tal no tiene ninguna discrecionalidad ni ninguna competencia fuera la que determina la ley, y es simple y llanamente el de recaudar y pagar. Por eso es tan complejo el tema de las rentas de los departamentos, porque como no tiene ninguna discrecionalidad el gobernador para moverse, ni la asamblea departamental tiene ninguna autonomía, porque además es solamente competencia del Congreso de la República el de hacer las leyes, no tiene forma de incrementar las rentas. La tarea que han venido haciendo los secretarios de Hacienda de este gobierno y los anteriores, yo creo que ha sido buena dentro de la competencia que ellos tienen, porque no pueden hacer otra cosa más que buscar quién no ha pagado el impuesto del vehículo, y además entonces también buscar una política anticontrabando para que el gobierno departamental pues perciba unos recursos mayores, pero no puede hacer absolutamente otra cosa más. Entonces, como ese es el problema estructural, entonces en el tema de los ingresos no hay ningún tipo, no hay ninguna movilidad, no tiene el gobernante ninguna posibilidad de aumentarlos, pero sí tiene entonces que mirar el tema de los gastos. Y yo creo que un departamento que solamente de los ingresos corrientes de libre destinación tiene para inversión en un año 12.000 millones de pesos, es una cifra insignificante para poder cumplir con 14 secretarías y 12 municipios. Si usted distribuye esos 12.000 millones de pesos en 14 secretarías y en los 12 municipios, pues simple y llanamente quedamos en que es mínimo la inversión que puede hacer el departamento para cumplir con todas las obligaciones corrientes, para cumplir con todos los gastos y obligaciones que tiene y satisfacer las mínimas necesidades que existen en el departamento, en términos de infraestructura vial, en términos de servicios, en términos de educación y salud, en términos de seguridad, en términos de recreación, y por eso es la insatisfacción que uno encuentra en la gente, porque no ve y no se refleja todo lo que se habla en una campaña en una realidad que no podemos ocultar, y es la poca inversión, la poca presencia que tiene los gobiernos, en este caso el gobierno departamental, en cada uno de los municipios. Es muy cierto, pero también hay que ser creativos y realistas, volvemos a utilizar la palabra. El mayor empleador que hay en el departamento del Quindío es el Estado, y el departamento del Quindío, su administración no está ajena a eso. Ahí hay, digamos, sobrepoblación de funcionarios frente a una población general o real del departamento. Pero hay otra cosa, doctor Javier. En la calle la gente le comenta a uno que se han perdido 10 años en 2 administraciones y media, y que en los últimos 6 años ha cambiado el aspecto financiero, porque el Quindío ha tenido unos ingresos con los que no contaba antes, y es el tema de las regalías. Entonces no han sido bien aprovechadas las regalías, porque uno mira y toma una foto, mira una foto de hace 6 años y estamos igual, lo mismo. Sí, a ver, yo creo que digamos en dos partes la situación real y financiera del departamento. Entonces, cuando usted tiene un problema de orden fiscal, ¿cómo lo puede enfrentar? De 2 maneras, aumentando los ingresos o disminuyendo los gastos. O si usted hace las 2, pues es todavía mucho mejor, aumenta los ingresos y disminuye los gastos. Como ya lo anoté anteriormente, es muy complejo y muy difícil aumentar los ingresos del departamento, porque aquí básicamente los rentas departamentales son rentas de consumo. Si el consumo no aumenta, pues por lo tanto afecta los ingresos. Y esa es lo que está pasando con los ingresos del departamento.
Pero ¿por qué no miramos entonces el tema del gasto? Mire, en la administración del gobierno de Julio César López Espinosa, en el periodo 2008-2011, él hacía el análisis de que era necesario disminuir el gasto para poder, al disminuir ese gasto, trasladarlo a inversión. Y ahí fue donde lo llevó a tomar una decisión política costosa, pero muy responsable, como fue el de disminuir los gastos de personal de 325 funcionarios a 179 funcionarios. Eso le permitió liberar más de 10.000 millones de pesos y poderlos trasladar a inversión. Lastimosamente, la administración de la doctora Sandra Paola hizo todo lo contrario. Y de nuevo presentó a la Asamblea Departamental una reestructuración administrativa para volver a aumentar esa nómina, esa burocracia que es supremamente alta frente a los recursos que tiene para inversión. Es para darle estas cifras. Por cada peso que se invierte, el departamento gasta 6 pesos, eso es inaudito, eso no es aceptable desde ningún punto de vista, ni en el sector público, ni en el sector privado, ni aún en la parte personal. Cuando usted para invertir un peso tiene que gastarse 6, es porque está sencillamente quebrado. Ahora bien, si esos gastos nosotros no lo manejamos con mucha austeridad, con mucha responsabilidad, pues eso está limitando a ese gobernante de poder hacer, vuelvo y le digo, obras de todo tipo para beneficio de los 550.000 quindianos. Y esa es la discusión que se tiene que dar. Eso ahí es la discusión que tiene que ahora la Asamblea Departamental que va a aprobar el presupuesto del 2018. Es una discusión de fondo, donde podamos entre todos analizar qué es y cómo debemos de enfrentar el reto de tener un departamento con mayores posibilidades de desarrollo, de crecimiento, y además también analizar el por qué el departamento se viene cada vez más retrasando por múltiples razones, y una de ellas es la debilidad institucional del sector público. Esta es Opinión Regional a través de CNC. Vamos a estos mensajes y retornamos para seguir hablando de estos temas económicos y también de departamento y de municipio. Inscríbase en la mejor opción de posgrado en medicina que tiene el departamento del Quindío. Especialización médico-quirúrgica en pediatría. Informes: www.uniquindío.edu.co. Universidad del Quindío, pertinente, creativa, integradora. Institución de Educación Superior supervisada y vigilada por el Ministerio de Educación Nacional. Retornamos desde el municipio de Circasia. Doctor, estos árboles que rodean que usted considera el municipio más bello de Colombia o del mundo, ¿qué tipo de árboles son? Mire, para mí es un orgullo inmenso, ¿cierto? Yo creo que para todos los circasianos tener un
parque, no plaza. Aquí hay un parque donde se respira el verde, donde la administración actual ha hecho una tarea bien interesante, el de mejorar la ornamentación, el de poderle brindar al turista, a los propios y extraños, cuando esté aquí en este sitio, pues respire naturaleza, además de la hospitalidad que tenemos todos los circasianos. Y es característico unos árboles de un Guayacán que sembró en su gobierno de años anteriores la doctora Patricia. Aquí tenemos árboles, la palma, que era un simulacro, digamos, de la palma de cera de Salento, y árboles ornamentales que indudablemente invitan a la tranquilidad y a la serenidad, invitan a respirar aire fresco, e invitan a que de una vez de aquí hacer una invitación a todos los quindianos que vengan a un pueblo que hoy cada día más crece en términos de servicios. Ya hemos venido avanzando en ese campo, y por lo tanto pues las condiciones en todo sentido son mejores, se genera empleo por ese lado, y con ayuda del turista Circasia ha ido creciendo en la parte gastronómica y en la parte de venta de servicios. Sí, precisamente Circasia hoy ofrece una buena oferta en café. Circasia es productor de café, pero también acá en el Parque Central hay una poseta, y es el único municipio de verdad de los del Quindío donde usted encuentra tilapia. Esas tilapias, ¿quién las sembró? No, eso es una tradición de muchos años. Algunas administraciones quisieron cambiarlo, y realmente lo bueno hay que mantenerlo, y creo que esto es un atractivo. Esas tilapias no son fáciles de conseguir. En la administración de anterior volvieron otra vez, se recuperó toda la poseta, y se le compraron a una gente del Tolima, y mire usted, se trajo unos animalitos pequeños, y hoy es una hermosura de los colores, y es un atractivo para niños, para la gente adulta. Y además también hay que agregar que, para fortuna, ya la gente, digámoslo así, ha estado más educada, y ya no le tiran papeles, basura, que generalmente era característico. La gente los cuida. La gente está cuidando, sí, la gente cuida, porque además es un atractivo y es algo muy bonito de apreciar. Doctor Javier Ramírez Mejía, usted fue secretario o director de planeación departamental. En este momento hay una controversia, por no decir escándalo, una controversia. Un profesional vinculado como asesor del señor gobernador tiene acceso a varios contratos. Uno es por una cifra superior a los 165 millones de pesos para ejecutar en 4 meses, que da un promedio de 35 millones. ¿Se justifica, como usted lo había denunciado, que disminuir gastos para que aumente la inversión, este tipo de contratos? A ver, lo he dicho, el problema del departamento es un problema estructural de sus finanzas. Si hay algo que tiene que hacer el gobernante es disminuir los gastos y mejorar y aumentar los ingresos para poderlo trasladar realmente en el cumplimiento de todas las obligaciones y gastos corrientes que se tiene, y que además son muchas. Entonces, en ese orden de ideas, pues el malestar que ha generado en toda la opinión pública del departamento frente a unos contratos supremamente onerosos, y que yo diría que la discusión no la debemos de centrar ni en la hoja de vida de la persona, ni en la capacidad que tenga, ni aún, inclusive yo diría que en el mismo costo, en el sentido de que eso le representara un valor agregado, una productividad. Es decir, si esa consultoría o asesoría le va a representar unos recursos importantes adicionales al departamento, pues bienvenido que sea. Pero uno ver que un contrato de esta naturaleza, cuando normalmente se hace a través de las secretarías de planeación
a un costo ínfimo, porque cuando se habla de una asesoría de esa naturaleza, que es a través de una palabra que se utiliza de tablero de control, que no es más que el seguimiento a las metas del plan de desarrollo, y ese tablero de control ya está inventado, es simplemente un software que recibe toda la información que entregan cada una de las secretarías del departamento a la oficina de la planeación, asimila toda la información, la introduce en el software y le entregan entonces cuáles y cómo van los indicadores de cada una de las metas. Y lo que hace es determinar si esa meta está en rojo, es decir, no ha cumplido, si está en amarillo o si está en verde. Y yo creería que esa tarea la hace sin ningún problema y dificultad un funcionario competente de la Secretaría de Planeación. No se requeriría, para mi opinión, mi modesta opinión, contratar a una persona con unos costos tan altos y además agregando, eso sí, la situación compleja y difícil financiera por la que atraviesa el departamento. Yo creo que esa es la discusión, ese es el malestar que existe, la inconformidad de muchos ciudadanos, y que sería bueno que ante toda esta avalancha de crítica que se ha venido dando, no se siga presentando hacia adelante. Recuerde que al señor gobernador todavía le faltan poco más de 2 años, y que lo que debe de buscar, y esa es la sugerencia que uno desde aquí le puede hacer, es pensemos en que el gasto hay que manejarlo con prudencia, con mucha austeridad, porque en la medida que usted lo haga, señor gobernador, en esa medida podemos entonces hacer obras para el departamento, y obras que requieren y que son urgentes. Usted recorre, por ejemplo, la parte vial del departamento, la mayoría de las vías secundarias y terciarias están acabadas, vías que requieren la presencia del gobierno departamental, y que por esa misma limitación financiera, económica, no ha podido atender las múltiples voces de la gente pidiendo esa presencia del gobierno departamental en ese tipo de obras. Lo que pasa, doctor Javier, es que queda la sensación de que el cura ha sido arrogante y desafiante frente a la sociedad. Cuando él dice, es que los profesionales del departamento del Quindío son mediocres, o cuando dice, es que no participan en los concursos. Si son concursos tan cerrados, casi privados, la gente no se da ni cuenta. Pero aparte de eso, usted no nos ha respondido el tema de las regalías. Es que el tema de las regalías, a uno le hablan que de la administración anterior quedaron 48.000 millones de pesos por ejecutar, y ahora usted lo conoce, yo lo conozco, la mayoría de personas lo conocen, el gobierno mediante un decreto liberó 130.000 millones para el departamento del Quindío para ser invertidos en varios sectores. ¿Dónde están los proyectos? A ver, el tema de las regalías, con la reforma constitucional en el 2011, que se empezó a ejecutar y a desarrollar en el 2012, donde ya se distribuyó todo lo que el gobierno nacional recauda por concepto de la explotación petrolera y minerales. Como lo decía en su momento el ministro de Hacienda, se repartió la mermelada en toda la tostada. Y de ahí entonces departamentos como el Quindío, que no recibíamos regalías, empezamos a recibir unas cifras significativas, todas para llevarlos a inversión. La discusión aquí se centra es esos recursos tan importantes, dónde y cómo se han invertido, cuál es realmente el impacto social y económico que esa inversión se ha traducido para el beneficio del departamento. Se dice que en el periodo pasado, porque fue ella misma quien lo expresaba, que recibió alrededor de 140.000 millones de pesos, cifra muy significativa frente a lo que es el mismo presupuesto del departamento y lo poco que puede generar como inversión. Y ahora entonces, en este periodo, pues todos sabemos también lo que ha venido pasando con los precios del petróleo, lo que ha venido pasando con el tema de
de la explotación minera que se ha venido reduciendo y por lo tanto entonces también se reducen esas transferencias de regalías para el departamento. La cifra en concreto como tal la debería de estar manejando el mismo gobierno departamental, de cuánto es lo que tiene en caja como tal, para que sea discutido en el OCAT, en los órganos colegiados de dirección y administración, cuánto es lo que se ha aprobado como proyectos para empezar a desarrollar y ejecutar en el departamento. Esa hasta el momento no se tiene una cifra concreta y clara cuánta es la plata que se tiene para discutir en el OCAT para el departamento de Quindío, en términos de lo que es los dos fondos, el Fondo de Compensación Regional y el fondo de compensación. Esos dos fondos es donde recauda el departamento una cifra muy importante que tiene que traducirse en obras para el departamento. Uno quisiera realmente ver que el señor gobernador o el secretario de Hacienda nos explicara a los quindianos cuántos recursos se tienen y dónde va a estar focalizada esa inversión para beneficio de todos los quindianos. Doctor Javier, ya para ir cerrando, vamos a Rusia, con la selección Colombia de fútbol. Estamos clasificados, ¿cierto? Hoy estamos clasificados. El partido el próximo martes es supremamente difícil. Un Perú que va con toda la moral, que está con toda la motivación, pero el equipo colombiano es indescriptible. Cuando más esperamos de él es cuando resultamos decepcionados y cuando menos se espera de él. Y como ahora con ese reto que va inmenso a ir a Lima a jugar con la selección peruana, pues puede que nos resulte dando esa gran sorpresa. Y yo creo que jugadores tenemos, si logramos ese día conformar un equipo realmente, pues tenemos que ser optimistas y pensar que se puede dar un resultado importante para nosotros. O también decirlo, que pierda Argentina, que pierda Paraguay, y entonces estaríamos nosotros con la suerte de ir de nuevo al Mundial de Rusia. Sí, hemos contado con suerte en esta cosecha cafetera de fin de año. Sí, hay cafecito. Café sí, va a empezar a haber una cosecha, sobre todo en la parte del plan. Obviamente el precio sigue siendo muy marginal. Un precio de 80.000 pesos que hay hoy simplemente alcanza para cubrir medianamente los costos de producción. O sea que no es fácil para los cafeteros trabajar lo que genera en términos de empleo, lo que genera en términos de riqueza, con un precio que no es realmente competitivo ni rentable. Y aún así se sigue luchando, se sigue trabajando. Esos somos nosotros los quindianos y los cafeteros de este país, poniéndole el pecho a la brisa y siempre con la esperanza de tener el día de mañana más y mejores precios. Ya finalizando este espacio, la verdad os hará libres, dice por ahí. Esos escándalos que rodean a la gente del Quindío nos dejan un mal sinsabor a todos, ¿no, doctor? A todos. Lo que uno quiere ahora es ver que la justicia, que quién es la llamada a combatir la corrupción y el delito, vemos que son en cabeza de unas personas, cómo se ha denigrado esa figura de la justicia en Colombia, y que eso es algo que tiene que revertirse en la medida que haya confianza en el ciudadano para poder combatir el delito y la corrupción. Pues ese día tendremos un mejor país. Y también decirle a la gente, mire, tiene que aprender a votar. Cuando tengamos un ciudadano en Colombia educado, con cultura y educación política, ese día sabremos elegir y ese día entonces vamos a tener un mejor municipio, un mejor departamento y un mejor país. Señoras y señores, muy amables por acompañarnos. Este programa es originado desde la plaza central del municipio de Circasia. Es cuna de hombres libres y de verdad de libres pensadores. Y desde acá se puede decir, sí, queremos un mejor municipio,
un mejor departamento, un mejor país. Muchas gracias, doctor Javier. Espero muy amable por la invitación y un saludo a todos los oyentes, todos los televidentes. A ustedes muy amables, que este fin de semana pasado por agua, pues lo podamos disfrutar en familia y recorriendo estos municipios.